Hola, mi nombre es Catalina Serrano Hola, mi nombre es Laura Andrea Salazar. y hoy venimos a hablarle de un tema un poco controversial y bastante olvidado que se ha venido presentando lastimosamente en las últimas décadas en nuestro país. Que sería el conflicto que ha pasado en la zona del occidente de Boyacá, que es el conflicto de la Guerra Verde, o como nosotros decidimos ponerle a nuestro proyecto, anteproyecto, el conflicto del Oro Verde. En este video les vamos a exponer los 4 puntos que ya tenemos preparados de nuestro anteproyecto, que incluyen la introducción, la pregunta problema, los objetivos y la justificación. Bueno, en la introducción básicamente debemos decir que Colombia ha sido un país que lastimosamente, como ya lo habíamos dicho, se ha visto inmerso en demasiados conflictos políticos y por otro tipo también de razones. Una de ellas ha sido la minería, sobre todo en la zona de Boyacá, que es rica en lo que nosotros conocemos como la esmeralda, que la esmeralda colombiana es muy famosa en todo pues, el mundo. Nosotros vamos a tomar un tiempo base que va a ser desde el conflicto que se produjo después de la muerte de Efraín González, alias Siete Colores. En sí, el primer conflicto que sucedió ahí en la minería de esmeraldas fue cuando las minas que él tenía se le ceden a Víctor Carranza. Desde ahí comienza como el conflicto de interés, el conflicto de toda la gente de esos pueblos, de dichos sectores, para querer ingresar en la minería, tanto minería legal como minería ilegal, aunque en ese momento no se hablaba de minería legal, sino solamente ilegal. Todos los colombianos lastimosamente conocemos que desde el siglo pasado Colombia ha estado inmersa en diferentes tipos de conflictos, entre ellos las guerrillas, y aparecieron después los paramilitares. Por culpa de estos conflictos se invisibilizaron otros que también nacieron y que son bastante importantes, entre ellos están la minería. Precisamente el Estado colombiano nunca estuvo presente para legalizar o para ordenar las cuestiones de la minería y intentaron muchísimas personas hacerse patrones, es decir, hacerse con el poderío de las minas. Uno de los más reconocidos de las zonas fue Víctor Carranza, quien tuvo el control de la mina llamada Peñas Blancas hasta prácticamente el gobierno decidió legalizar la extracción de la esmeralda de allí. En este momento ya se pasó la concesión de esta mina a una empresa llamada Texmina. Varios jóvenes quisieron incursionar en la minería, pero queriendo llegar a ser patrones. Esto generó un conflicto de intereses que llegó a la matanza de en sí todos, o sea, no tenían compasión con absolutamente nadie, mataban a las cabecillas, mataban a tanto el minero chico, el que trabajaba dentro de la mina, como al mismo patrón, los escoltas, a todo el mundo, no había, como ya dije, no había compasión. Hasta que el conflicto se volvió tan fuerte que ya se estaban matando entre familias. Entonces los mismos patrones tomaron la decisión de llegar a formar un acuerdo de paz entre ellos, porque ya lo que había dicho mi compañera, el Estado casi no, o prácticamente no tuvo nada que ver ni intervino en el conflicto. Este proceso de paz fue firmado en Chiquinquirá, Boyacá, y como mi compañera lo había mencionado, los protagonistas fueron los líderes, los patrones, precisamente que tenían el control de estas minas, porque ya estaban cansados de la situación violenta que se estaba viviendo en esa zona que era propiciada precisamente por ellos mismos. Así que prefirieron entre todos llegar a un acuerdo, firmarlo en vez de seguirse matando. Continuamos con la pregunta problema de nuestra investigación. El punto de esto es intentar averiguar en materia de derechos fundamentales cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Verde en estos municipios, porque realmente no las conocemos. Si no lo conocemos nosotros, mucho menos el Estado lo va a reconocer. Debería hacerlo y debería conocerlo para poder actuar en consecuencia de, y esta consecuencia debería ser la reparación para las víctimas. Víctimas que realmente estuvieron inmersas en un conflicto y que soportaron calamidades que no tenían la obligación de soportar. Realmente nosotros delimitamos nuestro problema en dos zonas llamadas Muso y San Pablo de Borbur.
Lo hicimos porque en estas dos zonas fueron el epicentro de estos conflictos y de esta guerra y fueron las que más víctimas presentaron. También la delimitamos hacia el año 1965 porque aproximadamente en esa época es donde empieza a proliferar bastante la violencia por esta razón en esta zona. Bueno, el tercer punto es el objetivo, los objetivos que tomamos como base para realizar este proyecto. El primero sería el objetivo general, que es demostrar o dar a conocer en materia de derechos fundamentales cuáles fueron los derechos que se vieron vulnerados en medio de todo este conflicto armado. Ya después sería dar a conocer o dar a visibilizar este conflicto en qué afectó a la población de dicho sector. Como justificación para esta investigación, y siendo estudiantes de Derecho, conocemos que el derecho es una ciencia que estudia precisamente estas vulneraciones que se presentan a los derechos humanos y a los derechos fundamentales que tenemos aquí en Colombia. Realmente nosotros nos dirigimos por la línea de los derechos humanos, la justicia transicional y el ius punendi para realizar nuestra investigación, porque podemos corroborar que por esta línea se puede beneficiar la Universidad Santo Tomás, que es nuestra universidad, de esta investigación. Realmente lo hicimos porque nuestro único objetivo es visibilizar a las víctimas y finalmente, de alguna manera, ayudarlas.